Cuando en mayo de 1968 los estudiantes franceses levantan los adoquines de París, algo comienza a moverse bajo el suelo de Europa. Estamos al final de la década de los 60. Jóvenes airados al asalto del establishment en nombre de una utopía de libertad que marcará la época que nace. El cómic, junto con la música, se convierte en cauce de este agitado subsuelo. Por entonces, el cómic disfrutaba en Estados Unidos de un ambiente propicio donde crecer y desarrollarse: la prensa diaria. Fuera de Norteamérica, sin embargo, dos grandes obstáculos frenaban su avance: la falta de reconocimiento y su consideración como producto destinado exclusivamente al público infantil y juvenil. La imaginación se convierte en bandera del Mayo francés y a su sombra florece un cómic maduro y adulto en sus contenidos. La experiencia underground americana, aunque de forma diferente, comienza a vivirse en Europa. Por esa misma época, el cómic vivía su edad dorada en Argentina. Una edad dorada que termina casi con el nacimiento de un personaje universal, Mafalda. Con su rebeldía, su utopía de la paz, su crítica hacia las grandes potencias, Mafalda se adelantaba en 6 años al espíritu del 68. Mafalda, en todo caso, representa esa rebeldía que tienen todas las generaciones, que va desde su niñez hasta su adolescencia y en algunos personajes puede seguir hasta la vejez, ¿por qué no? Pero es producto de una época, indudablemente, para mí muy importante, porque esta época fue el periodo entre mis 28 y mis 38 años, cuando uno ya se supone que ha elaborado todas las ideas juveniles y las tiene bastante más claras. Pero, repito, aquella generación está también hoy, porque la Mafalda sigue vigente, por lo menos en América Latina, como hace 20 años entre los chicos de hoy. Asterix,
Otro personaje aparentemente infantil, pero con muchos años ya a sus espaldas, va a ser, en buena medida, la piedra angular de la renovación del cómic francés. A la revista Pilot le llega la hora de la transformación. El éxito alcanzado por Astérix le permite gozar de tiradas cada vez superiores, de mayor número de lectores adultos de creciente libertad. Pilot es ya la número 1 en Francia, y en torno a ella y a su director René Goscinny, se crea por primera vez en la historia del cómic francés un verdadero equipo de trabajo. Quels sont nos lecteurs? Bon, toute la question est là. Au début, on a cru qu'on s'adressait, disons, à des adultes, puisqu'on s'amusait nous-mêmes. Et comme on faisait des séances de signature, nous avions affaire à des enfants qui venaient avec leurs albums pour qu'on signe. Et puis un peu plus tard sont venus les parents avec les enfants. Bon, déjà, et les parents nous disaient, vous savez, on les lit avant les enfants parce que c'est drôle, c'est amusant et tout ça. Bref, on était flattés. Et puis peu après, les enfants ont disparu et on a vu que les parents arrivaient, disant on vient pour les enfants, mais en fait on le lit. On le lit nous-mêmes. Ce qui fait qu'on a compris très bien qu'on s'adressait finalement à un éventail de lecteurs assez large qui finalement était avant tout familial, quoi. Algo más tarde, en el 72, nace otra revista, L'Écho des Savants, con vocación claramente rupturista. Autores jóvenes que utilizan la provocación y el impudor para satirizar la moral dominante y burlar la censura que imponía la industria. Iconoclasta, absurda, desmitificadora, L'Écho des Savants es editada por sus propios creadores para huir de los canales convencionales. Fascinados con los hallazgos expresivos del underground, convierten la revista en una especie de laboratorio experimental. En 71, pendant que nous travaillions à Pilote, et moi je faisais ma rubrique à Braque, un collègue, Mandrika, est venu me trouver et m'a dit « Est-ce que ça t'intéresse de faire un petit journal pour s'amuser où tu pourras mettre tout ce que tu veux, que tu peux pas mettre dans Pilote ?» El gusto por la autogestión propicia el nacimiento en 1975 de Los Humanoides Asociados, una editorial que explota el género de la ficción fantástica y pone en el mercado algunas de las mejores obras del cómic europeo. Su primera manifestación es el lanzamiento de una revista que pronto se convertirá en un clásico, Metal Hurlant.
au même titre qu'on attendait dans les années 67-68, non plus le yéyé français musical, mais on attendait les Doors, on attendait les Pink Floyd, on attendait les Stones, on attendait les Beatles, et quand ils sont arrivés, tout ça c'est la même génération, la génération des années 70, qui a fait la musique, qui a fait le cinéma, qui a fait la littérature, et qui a fait aussi la bande dessinée. El hombre ha pisado la luna y estamos en la era de los grandes proyectos espaciales. Por todas partes aparecen ovnis. Las chicas visten con líneas futuristas y al fondo, siempre rock. Música y ciencia ficción. Una combinación que proporciona a Metal Hurlant un enorme éxito. En las páginas de Metal Hurlant da a conocer sus obras más revolucionarias un creador genial, Moebius. Revolucionarias sobre todo por la manera diferente de tratar los códigos y convenciones de la historieta. Sus series fantástico-científicas tienen mucho de esoterismo y antiguas mitologías. L'histoire est très rationnelle, enfin on suit, c'est presque du Tintin et Milou. Et puis d'un seul coup, après on rentre dans quelque chose qui commence à être plus étrange, qui est bizarre. Et d'un seul coup, émotionnellement, l'attention du lecteur et de l'auteur fait un pic. Et puis après ça revient à quelque chose comme ça d'un peu normal, puis ça refait un autre pic qui est un peu plus haut. Et puis la fin de l'album se termine par cette fois presque un orgasme créatif, qui fait ce coup l'histoire cesse d'être rationnelle. Il y a quelque chose qui se passe qui est de l'ordre du non prévu, quelque chose qui n'est pas poli, qui n'est pas civilisé, qui n'est pas de l'histoire, quelque chose d'autre.
También desde Metalurland, Philippe Caza ofrece otra visión de la ciencia ficción. Su mundo está poblado por mujeres bellas, monstruos, arquitecturas tenebrosas y cuerpos musculados. El cómic rompe en Europa la barrera de la intelectualidad, que lo considera un subproducto de consumo masivo, y empieza a ser tratado como objeto cultural en sí mismo, gracias en parte al papel fundamental que llega a tener el guionista. Claire Bretécher esgrime el humor como un arma demoledora contra las convenciones sociales. Pierre Christin también utiliza el cómic como instrumento de crítica y denuncia. Pero es la áspera crítica de Lossier la que resume definitivamente las contradicciones de la época. Existe un género que no se nutre del espíritu de la época porque está fuera del tiempo y de las modas. Es la aventura. Tardy lo trata con maestría. El trazo simple y enérgico y las historias sólidas son el secreto de su éxito. Annie Goetzinger representa la nostalgia de una estética lejana. Sus historias románticas contrastan violentamente con el aire crítico e intelectual de la década. Precursora italiana de este cómic adulto, intelectual y comprometido, era desde mediados de los 60 la revista Linus. A partir de la explosión del 68, sigue sus pasos otras revistas que descubren talentos, historias y personajes legendarios. Hugo Pratt es uno de los dibujantes más vigorosos y singulares de la historia del cómic. Reduce la viñeta a los trazos esenciales en busca de la máxima estilización. En su primer éxito italiano, Balada del Mar Salado, aparece ya uno de los personajes más intrigantes de la historia del cómic, Corto Maltés. Tono moderno, desencantado y provocador. Iluminaciones imprevisibles. El hallazgo de la elipsis narrativa.
Los universos heredados de Conrad y London. Corto Maltés es la versión dibujada del prototipo de héroe romántico. Guido Crepax, un brillante ilustrador, crea un universo figurativo y conceptual propio a partir de clásicos eróticos, con un sentido muy particular de la narración visual. Es el montaje analítico, una forma peculiar de construir las viñetas. Los problemas de Guido Crepax con la censura son ya míticos, casi tanto como sus adaptaciones de Emmanuel o Justine, o su obra clave, Valentina. El mayo del 68 radicalizó políticamente el contenido de un cómic ya adulto en Italia. Se volvió irreverente, sarcástico y burlón. Quizás sean los Sturmtruppen los personajes que mejor representan el espíritu del mayo francés en su versión italiana. Creadas por Bombi en el 68, estas ridículas tropas germánicas en eterna lucha contra un enemigo invisible son el compendio de todo el antimilitarismo de la época. Schiappori se ríe sin medida de la historia de su país, de sus instituciones y de todo aquello que cualquier bien pensante considera intocable. El cómic italiano es de alguna manera el hijo preferido del espíritu del 68. En España, la influencia del 68 se ve retrasada hasta la muerte del general Franco en 1975. El autor español, mal pagado, relegado e ignorado por los editores, se ve obligado a trabajar fuera del país. En Italia vería la luz Home, fábula política de Carlos Jiménez, que efectúa durante los 70 una aguda y patética crítica de la situación social durante el franquismo. Los western y los temas históricos dominan el cómic español que se produce dentro del país en los últimos años del franquismo. Algunos de ellos consiguen, como Antonio Hernández Palacios, un tratamiento pictórico de alta calidad.